En el taller de hoy día, lo que vamos a trabajar van a ser conceptos de límites, vamos a continuar con límites, pero aplicando otras funciones y algunas propiedades geométricas, ¿ya? Para eso vamos a hacer este primer ejercicio que dice calcula el siguiente límite, y lo que podemos observar en primera instancia es de que los componentes del numerador se pueden separar como sumas de binomios elevado a 10. ¿Por qué hay que centrarte en este patrón? Es por el hecho de que cuando nosotros tenemos un x elevado más k elevado a 10, en este caso, el primer elemento que se va a generar va a ser un x elevado a 10. Por lo tanto, es el x con mayor potencia, el que tiene mayor grado. Como el límite tiende a infinito, el límite al estar tendiendo a infinito, uno podría decir entonces se va a indeterminar tanto en el numerador como en el denominador. Va a ser un infinito partido en infinito. Entonces podríamos dividir todos los términos por este término x elevado a 10 para que no se indetermine el límite. A lo que voy, si nosotros desarrollamos este binomio, van a empezar a aparecer términos. Va a haber un x elevado a la 9 por un número, más un segundo número elevado al x elevado a 8, y así sucesivamente hasta llegar al x elevado a 1 y el número elevado a 10. En todos estos términos se va a poder expandir de esa forma. Y en todos esos términos va a aparecer el x elevado a 10. Y como el x elevado a 10 también está en la parte del denominador, podría ser un factor común. Entonces podríamos sacar ese factor común, o también lo que uno desea es multiplicar por el 1 conveniente. El 1 conveniente, este va a pasar dividiendo al numerador y el denominador pasará dividiendo el numerador pasará dividiendo al denominador. Ahora, entonces desarrollemos esta idea. Esa es la idea general. Primero, este límite se podría escribir como el límite de la suma de estos términos, que va a ser el primero dividido por el mismo denominador, 10 partido en 10, más un segundo límite, dividido por el mismo denominador, y así sucesivamente hasta obtener el último término. Vamos a poner ahí punto, que sería el de x más 100 elevado a 10. Y todo esto es un límite. Hay que calcular el límite de infinito de x elevado a 10 más 10 elevado a 10. Como dijimos, cada uno de estos términos, vamos a tomar solamente el primero, pero en todo se aplica exactamente igual. Si nosotros escribimos ese límite, lo que vamos a obtener va a ser un x elevado a 10 más tantos términos hasta obtener el 1 elevado a 10. Y abajo un x elevado a 10 más un 10 elevado a 10. Se factoriza por x elevado a 10, tanto en el numerador como en el denominador, y se van. Y lo que sobrevive es un 1 más un 1 partido en x, o un número, más un número, hasta un 1 partido en 10 partido en x elevado a 10. Y abajo, un 1 más un 10 elevado a 10 partido en x elevado a 10. Lo único que cambia en cada uno de estos elementos, lo único que va a cambiar respecto a esta suma de límites es el último, van a ser los términos después del 1. Pero no van a importar o no van a afectar, ya que cuando el x tiende a infinito, como el x tiende a infinito, estos términos se hacen 0. Este término tiende a 0, tiende a 0, tiende a 0, tiende a 0. Y lo único que va a sobrevivir va a ser el 1 partido en 1. Entonces cada uno de estos límites lo que va a generar es un 1. ¿Y cuántas veces se va a sumar ese 1? Tantas veces cambia este número, del 1 hasta el 100. 100 veces.
Por lo tanto, la respuesta va a dar 100. Ahí obtendríamos el primer resultado. Entonces, en resumen, en esta idea, en este límite, lo que habría que considerar primero es que tenemos unos binomios ahí, los cuales están elevados a 10, pero siguen un cierto orden. Si nosotros calculamos inmediatamente el límite, se indetermina porque me va a quedar infinito, más infinito, más infinito, más infinito, partido en infinito. Entonces el término que me está molestando es el x elevado a 10. Pero cada uno de estos genera un x elevado a 10. De aquí va a aparecer un x elevado a 10, de aquí va a aparecer un x elevado a 10, y de aquí va a aparecer. Entonces podría ser el factor común de cada uno de ellos. Y el resto se va a tender a 0, porque los grados de cada uno de estos van a ser 0 cuando tiende a infinito positivo. Y simplemente me va a quedar la suma de 100 veces el término u. Ahora, para el siguiente límite, nos dice que calculemos el límite de una función arcoseno. Entonces, el primer paso, recuerden en los límites ver si se indetermina. En este caso se indetermina porque queda dividido en 0. Entonces, el segundo paso cuando hay funciones trigonométricas es ver el cambio de variable. Acá lo que podemos observar, vamos a escribir esa ecuación, límite de x cuando tiende a 0, de arcoseno de 4x partido en x. Primero que tenemos una función arcoseno, por lo tanto habría que relacionar tanto la función arcoseno con la función seno. Podríamos decir que la función arcoseno, todo esto, es 4x, es un cambio de variable u. ¿Por qué? Porque es para poder encontrar el valor del x. Porque yo quiero encontrar un valor de x que no conozco, de tal forma que si yo lo reemplazo, pueda eliminar toda esta función arcoseno. Por eso vamos a usar la inversa. Para eso aplicamos la función inversa, que sería función seno, que haría 4x, porque las funciones son opuestas. X me quedaría seno de u. Por lo tanto, el x sería seno de u partido en 4. Ahora, si hacemos ese cambio de variable, ahora todas las x pasan a ser x, u, tendríamos límite, pero ahora no sería x, sería u, y habría que preguntarse cuánto vale u, hacia dónde tiende. Para eso, los tenemos que centrar, vamos a borrar acá, y vamos a escribir x, los tenemos que centrar acá. Si el x vale 0, todo esto es 0, y el arcoseno me da como resultado 0. Y la pregunta es, ¿qué ángulo en la función seno me da como resultado un valor 0? Y es simplemente en 0. El seno de 0 vale 0. Si hubiera sido una función coseno, el u tiende a pi medios, porque la única forma de que el coseno dé como un resultado un 0 sería en el caso del pi medios. Pero esto es una función seno. Ahora, escribimos tal como estaba la función, arcoseno de 4, pero donde hay un x, ahora escribimos el cambio de variable. Donde hay un x, hacemos el cambio de variable. Dividido en x, que sería seno de u partido en 4. Este 4 se va con s, la función seno es función inversa, y solamente me sobrevive el u. Entonces, me quedaría solamente sobrevive u dividido en seno de u, y ese 4 que está dividiendo pasa multiplicando. El 4 lo puedo sacar para afuera, y me quedaría simplemente el u partido en seno de u. Y esa función ya la conocemos, este límite. Ese límite vale 1. Entonces la respuesta va a ser 4. Entonces, en este ejemplo, lo que estábamos haciendo en la función trigonométrica es siempre preguntarse los límites
si se indetermina. Lo más probable es que se indetermine, si no, no tendría sentido. Y después que se indetermina, tendríamos que hacer el cambio de variable, igual que los pasos anteriores de la clase anterior. Hacemos el cambio de variable para poder encontrar una forma de poder despejar o cambiar esta función arcoseno. Y después observamos simplemente y vemos si podemos seguir trabajando o aplicamos propiedades que ya conocemos. En este caso aplicamos la propiedad del seno. ¿Alguna duda? Si tienen dudas pueden interrumpir, acuérdense, o preguntar. Pero ese 4 es el límite de U o de la X, no entiendo. ¿Cómo? El 4 es el límite de U cuando tiende a 0. No, hay un 4 acá. Cuando tú haces el cambio de variable aparece este 4 que está acá, en el U, en el X. Recuerda que tienes toda la función, mira, acá arriba, tienes toda la función dividida por X. Entonces cuando tú haces el cambio de variable de X aparece ese 4, y ese 4 que está dividiendo, al cambiar el denominador, darlo vuelta, pasa multiplicando. Ese 4. Y ese 4 es una constante, y las constantes tú las puedes sacar de los límites. Sí, pero me refiero como al resultado. Sí, pero el límite, ¿cuánto vale el límite de seno de x partido en x? 1. 1. Entonces 1 por 4, 4. Ya, pero eso, ¿qué representa? Ese es el resultado de cuánto vale el límite de arcoseno de 4x partido en x. Ah, ya. Porque estamos calculando el No límite. tengo muy claro lo del cambio de variable, todavía no lo entiendo. Tú lo que haces con los cambios de Ya. variable es hacer, mira, siempre que uno hace un cambio de variable, es cuando tú tienes, vamos a borrar por acá. Vamos a borrar. Imaginemos que nosotros tenemos una función, la que sea trigonométrica, cuadrada, y esta función depende de una variable que nosotros estamos acostumbrados a que esa variable sea x. Y este. Ahora, y para que se entienda mejor la idea, vamos a hacer esto. Y aquí se va a entender todo con este día. Imaginamos que esta es la función media rana. Nosotros estamos acostumbrados a resolver las ecuaciones con la variable x, la función n. El problema es que nosotros cuando queremos aplicar límites o derivadas, después más adelante o integrales, nos va a complicar poder observar esta función. Entonces nosotros podemos hacer un punto de vista distinto, eso es lo que se está haciendo, cambiar el eje y ya no mirarlo como variable x, sino que una variable nueva. Puede ser u, donde u va a ser x más 3, una ecuación lineal, eso es lo que estoy diciendo. Entonces si ahora yo miro desde ese punto de vista, desde esa nueva variable, la función es más fácil de trabajar. Eso es lo que se obtiene con los cambios de variables, es poder trabajar una función de mejor forma. Ahora, este límite que teníamos acá es totalmente complicado porque es una función arcoseno. Primero no estamos familiarizados a las funciones arco, que son las opuestas a seno. Es como en vez de dibujar, recuerda una función seno, estamos dibujando las respuestas para obtener los ángulos. Entonces, lo primero que hacemos es un cambio de variable, es cambiar desde el punto de vista de las respuestas a una función que dependa de los ángulos. Para eso, nos tendríamos que preguntar entonces, ¿cuál es el cambio de variable que tengo que hacer? Y para eso me tengo que preguntar esto, yo quiero eliminar todo esto. Entonces, todo eso va a ser U. No lo voy a eliminar, lo voy a transformar. Entonces, ahora que tengo el U, tengo dos variables, tengo la variable X y la variable U. En el ejemplo anterior, recuerda que tenía variables X, pero ahora quería todo visto de esta nueva línea, U. Entonces, tengo que despejar el X. Ahí tengo que resolver el sistema para poder resolver el valor de x y obtendría esta función. Ahora, este es mi cambio de variable. Cada vez que yo tengo un x, lo tengo que cambiar, por eso se llama cambio de variable. Cada vez que aparezca un x, lo cambio por todo esto. En la función original hay una x acá, que lo voy a poner con rojo. Oh.
Hay una X acá y hay una X acá. Entonces ahí yo cambio por todo ese cambio de variables. Y es lo que hicimos abajo. Pusimos ese y pusimos ese término. Después se simplifican elementos. Este elemento se simplifica. La función seno se va con el coseno, que eso era el cambio de variables, lo que esperábamos. Y los quedaría simplemente u seno de u. Y ahora se simplificó todo, se simplificó. Sigue siendo lo mismo. Este límite sigue siendo lo mismo que este límite, equivale. Pero visto desde otra variable, no de x, sino que ahora la estamos viendo desde la variable u. Y ahora podemos nosotros poder calcular ese límite lo conocemos. Esa es una propiedad. Entonces podríamos despejar simplemente, y nos damos cuenta que toda esa monstruosidad de arco seno era simplemente una función seno. Por eso se hacen los cambios de variables. En el caso anterior no hicimos cambio de variables, era en este. ¿Ya? Ahora, para resolver el siguiente, le dice resuelva la ecuación del logaritmo. Y aquí de nuevo empieza el problema de que si no manejan bien logaritmos, se les va a complicar la cosa o les van a tener miedo, y no deberían tenerle miedo, son funciones. Siempre que aparezca una función nueva, sea trigonométrica, exponencial, logarítmica, lo que sea, tienen que saberse las propiedades. Son funciones y por lo tanto si se sabe las propiedades pueden aplicarlo correctamente. Ahora, dice resuelva la ecuación. Entonces, siempre que queramos resolver una ecuación, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? ¿Alguna idea? Las restricciones. Las restricciones. Y, por lo tanto, tenemos que saber las propiedades de los logaritmos. ¿Qué restricciones tienen los logaritmos? Si no lo recuerdan, los logaritmos tienen ciertas componentes, A, B, C, en las cuales su semejanza son las potencias. Es preguntarse qué base de A, por cuánto tengo que elevar en el valor de C para obtener B. Es simplemente una potencia. Pero ahora no lo estamos viendo desde el punto de vista del resultado de la potencia, sino que lo estamos viendo desde el punto de vista del cuánto tengo que elevar. Esa es la diferencia con los logaritmos. Están las potencias, están los logaritmos, y el tercero para formar el triunvirato es las raíces. Las raíces también juegan un papel importante y es encontrar el valor de A. El valor de A de tal forma que B en raíz de C me dé el valor de A. Estas tres están relacionadas totalmente. Las potencias, las raíces y los logaritmos son exactamente el mismo objeto visto desde tres puntos de vista distintos. Desde el punto de vista de la potencia, desde el punto de vista del resultado y desde el punto de vista de la base. Entonces es lo mismo que han trabajado todo su día, pero visto desde otro punto de vista. Entonces sería raro que le tuvieran miedo a los logaritmos si nunca le tuvieron miedo a las potencias y nunca le tuvieron miedo a las raíces. Ahora le faltaba este tercer término. Les recomiendo que en los videos que yo subo hay unos videos de un curso que se llama Elementos de la Matemática y hay un video completo sobre las propiedades de los logaritmos, de la raíz y las potencias. ¿Ya? Por si tienen dudas sobre eso. El logaritmo, como nosotros estamos preguntando, si yo elevo la base, que en este caso no está, por lo tanto la base es de 10, cuando yo elevo un número 10 a x, ¿cuándo me da x menos 2? La pregunta es que cuando está elevado nunca va a ser negativo, este número nunca puede ser negativo, esa es la restricción, que el x menos 2 es mayor que 0, el x más 1 es mayor que 0, y el 40 ya es mayor que 0. Esas son las restricciones que tiene el logaritmo. De la primera vamos a tener entonces que el x tiene que ser mayor que 2 y que el x tiene que ser mayor que menos 1. El que manda es el x mayor que 2. Le manda el x mayor que menos 1. Estoy interceptando la solución. Entonces tendría solamente esa restricción base. Y lo vamos a poner. Esa es la restricción, porque estamos resolviendo una ecuación, siempre hay que sacarla. Ahora resolvamos los logaritmos. Hay una propiedad,
también de los logaritmos, que al ser, por decirlo así, la parte de la potencia que estamos calculando. Oh, ahí. Vamos a escribir, espera, déjeme escribir todo. X más 1 logaritmo de 40. Lo primero que nos molesta visualmente es este 1. Ese 1 no está como logaritmo, todos los demás están como logaritmo menos él. Entonces tendríamos que pensar si hay una forma de convertirlo en logaritmo, para que todos estén en el mismo espacio. Y hay una relación. ¿Qué valor tiene que tener un 10, por decirlo así, elevado a 1? Porque este es el resultado, 1. Entonces 10 elevado a 1 me da 10. Entonces este 1 es simplemente, voy a correr todo esto para acá, simplemente convertirlo en un logaritmo de 10. Porque yo sé que el 10 para llegar a 10 tiene que ser elevado a 1. Y de ahí significaba el 1 que estaba ahí. Ahora, una propiedad de ahora que tengo todo como logaritmo, podría aplicar la propiedad de los logaritmos que dice que puedo sumar todo en un solo logaritmo, en multiplicado. ¿A qué se refiere? Que cuando los términos están sumando, este término está sumando a este término y está sumando a este término, yo simplemente lo puedo hacer como la multiplicación de los argumentos. Y si estuvieran restando, estuvieran dividiendo. Eso porque son las potencias. Recuerden la relación que hay entre las potencias y todo eso. Entonces tenemos acá un logaritmo de 40. Ahora tengo logaritmo en ambos lados. Y no tengo la suma, solamente tengo dos logaritmos. Podría aplicar la función inversa, que la función inversa son las exponenciales de base tanto, de base 10 en este caso. Y la función es inversa, lo único que va a hacer es eliminar los logaritmos y solamente preocupándose del argumento. Es como si tuviéramos la función seno, en vez de logaritmo tuviéramos puro seno, y para poder eliminar aplicamos función arcoseno y quedaría el argumento. O si tuviéramos cuadrado, en vez de un logaritmo, si no tuviéramos logaritmo y solamente elevado al cuadrado, para poder eliminar aplicamos la función inversa, que es la raíz. Profe, ¿y ¿Sí? no se podía ver esa exponencial al tiro desde el primer? No, por el hecho que hay una suma acá. Hay una suma. Entonces, cuando tú aplicas, estás aplicando a todo. Estás Ya, pues, y aplicando. después no se podrían descomponer en tres multiplicaciones si son sumas. También, sí, también va a llegar a lo mismo. Sí, se puede llegar exactamente a lo mismo. Sí, porque ahora tendrías que aplicar. Pero esta exponencial está aplicando esta base, que es la base 10, está aplicando a todos estos términos. Entonces, sí, te quedaría un 10 logaritmo por un 10 logaritmo por un 10 logaritmo. Sí, se obtiene exactamente lo mismo. Pero es como mal, yo lo encuentro mal deseado. Pero se puede, es válido. Ahora, este era un 40. Este 10 pasa dividiendo el 40 y me quedaría un x menos 2 por un x más 1. Voy a escribirlo. Entonces tendría un x menos 2 por un x más 1 igual a 4. El 10 pasa dividiendo. Paso el término 4 para el otro lado. Y ahora puedo encontrar esos valores para que la función se haga 0. Resuelvo los cuadrados. Me quedaría más x menos 2x menos 2 menos 4 x cuadrado menos x
menos 6. Y que un número me dé 6 sería el 3 y el 2. Y el negativo manda más, sería el menos 3 más 2. Y obtendría los resultados, que sería encontrar los valores del x de tal forma que se cumpla esto. Entonces los valores de x van a ser x igual 3 y el x igual a menos 2. Pero si alguien no hizo las restricciones, estaría malo. Porque la restricción dice que tiene que ser mayor que 2. Por lo tanto, esta no es una solución. No puede ser negativo. Por eso son tan importantes las restricciones, como siempre les recalco. Entonces solamente va a sobrevivir esta solución. Si yo reemplazo en x igual 3, podría corroborar. Si ya encontré la solución, reemplazo. Me quedaría logaritmo de 1 más logaritmo de 4 más 1, un logaritmo de 40. Y tendría que desarrollar un poco, pero tendría que sí se cumple esa relación. Porque recuerden que esto es un logaritmo de 10, entonces me queda un 10 por 4, 40, y por 1, 40, y me queda el 40 que estaba ahí. Se soluciona. ¿Todo bien? Ahora que aplicamos logaritmo, aunque hicimos la solución, vamos a hacer el siguiente, en el cual es la función opuesta, es la otra parte del triunvirato, que sería la exponencial, las potencias. Una función con potencia. Voy a borrar acá. En este caso, dice que hay una temperatura de un objeto y que esa temperatura depende de T. Por eso el U depende de T. Y se modela de la siguiente forma. Entonces ahí está la ecuación. Hay un T mayúscula, hay un U0, hay un T mayúscula que es el mismo, y una exponencial. Y un T minúscula. Entonces fíjense que esta variable, esta es la única variable. Está acá. Las demás no son variables, las demás tienen que ser constantes, porque lo dice la función cuando uno es variable y cuando no es variable. En este caso me está diciendo que solamente la variable T minúscula varía, las demás son constantes. Después dice, donde T es la temperatura constante, ya, el T mayúscula es la temperatura del ambiente, lo que dice. No es la temperatura ambiente que ustedes conocen como temperatura 24 grados, más o menos, sino que se refiere a la temperatura del ambiente. Si el ambiente está a menos 10 grados, es menos 10 grados. Si la temperatura del ambiente está a 100 grados, es 100 grados. Entonces, temperatura del ambiente. Constante del medio que lo rodea. El U0, siempre el U es como a lo inicial, el sub 0. En este caso la temperatura inicial, ¿ven? Entonces la temperatura inicial. Y después cae una constante, que no te la da. Es una constante. Y nos dice que el objeto se calienta a 100 grados, y aquí viene la información. El objeto se calienta a 100 grados y después se deja enfriar. Entonces, ¿por qué te dan esta información que el objeto se calienta a 100 grados? Es porque es la temperatura inicial. Es como que tú dejaste algo que se calentara un buen tiempo a 100 grados Celsius. Entonces el objeto inicialmente, ¿qué temperatura tiene? 100 grados. Entonces el U sub 0 vale 100. Y después se deja enfriar en una habitación cuya temperatura son 30 grados Celsius. Entonces en la habitación la temperatura son 30 grados. Y esa sería la temperatura ambiente. 30.
Y la temperatura, y ahora empieza la pregunta, dice, si la temperatura del objeto es de 80 después de 5 minutos, entonces la temperatura final es 80, que es esta. La temperatura en los 5 minutos vale 80, y eso es igual a toda esa ecuación. El T mayúscula sería 30, el U inicial sería 100, el T mayúscula es 30, y la exponencial de KT. Y el T pusimos que eran 5 minutos. Entonces tenemos esta ecuación. Que lo único que podríamos calcular es el valor de K, porque podríamos despejarlo. Calculemos los tiros, ni siquiera he leído la pregunta. Entonces vamos a ver. ¿Cuánto daría? Vamos a ver algo de la ecuación. Ah, esto es un más. Miren, fíjense que aquí yo me comí un más. Que esto es como separadito, pero estaba ahí. Estaba pegadito. O sea que hay un más. Pasa restando, me quedaría 50. Y en el otro lado me quedaría 70 exponencial de K 5 minutos. Vamos a poner 5. 50 partido en 70 exponencial de K5. Y aplico la función inversa de la exponencial, dándome 5 partido en 7, 5K. Ah, y el logaritmo, porque la función inversa de la exponencial es el logaritmo natural. Entonces, el K es simplemente 1 partido en 5 minutos, logaritmo de 5 partido en 7. Aquí yo tengo una acotación. Ese 5, yo, por ser físico, uno podría poner T inicial, T0. O el T1, que sería 5 minutos. Porque realmente no sabemos si hay que trabajarlo en minutos o en segundos. Después lo vamos a dar cuenta que da lo mismo, porque si tú trabajas con minutos, tu resultado va a dar minutos. Si trabajas en segundos, tu resultado va a dar en segundos. Pero es una acotación que hay que tener en consideración. Ya, lo vamos a volver a retomar eso más adelante, pero lo vamos a dejar como el 5 minutos que estaban ahí. Vamos a obtener este resultado, lo vamos a tomar y lo vamos a llevar para arriba. Entonces obtuvimos el valor de K. No era la pregunta, pero obtuvimos la única variable que nos faltaba, que era el K. En toda esta ecuación conocemos el T, conocíamos el U sub 0 y nos faltaba el K. El U sub 0 lo borré, era 100, este era 30 y ahora tenemos el valor del K. Y ahora nos dice cuánto será el valor, lo voy a poner con un rosado, cuánto será el valor a los cuánto será el valor del tiempo. Sí, porque es la única variable que hay, cuando mida 50 Celsius. Entonces el objeto, cuando tenga un valor final de 50 Celsius, para toda esta ecuación, sería esa pregunta. Sería reemplazar que la temperatura de la pieza es 30, que la temperatura inicial era 100, menos 30, exponencial de la constante que ya la conocemos y la temperatura. Entonces lo están preguntando que despejemos la temperatura. Nos quedaría un 20 dividido en 70 es igual a la exponencial de KT. Aplicamos logaritmo natural y nos quedaría el logaritmo natural de 2 partido en 7 KT. Por lo tanto, la temperatura 2, que es el segundo ejercicio, sería simplemente 1 partido en K, logaritmo de 2 partido en 7. Y K ya lo tenemos. Entonces me quedaría, el 5 pasa multiplicando y el logaritmo pasa dividiendo. Entonces me queda el logaritmo de 2 partido en 7 dividido el logaritmo de 5 partido en 7.
Son números, por si acaso, a lo que me refiero es que ya lo pueden dejar hasta ahí. Porque de igual manera ustedes cuando en la prueba escriben raíz de 35, nadie transforma la raíz de 35. Lo deja así. De igual manera, si tú tienes logaritmo de 2 partido en 7, es un número y no hay necesidad de transformarlo a menos que te lo pidan en decimales. Y este 5, que está en el naranjo, era lo importante, porque como estamos en minutos, entonces la respuesta tiene que estar en minutos. Si esto hubiera sido en segundos, habría que multiplicar 5 por 60 y la respuesta va a estar en segundos. En este ejemplo, Profe, daba lo mismo. ¿qué cosa? Daba lo mismo que dijera que K era una constante negativa. No da lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí encontramos el valor exacto del número. Que como información que dijeran que fuese negativa. No, es que lo único que se están asegurando es que esta función decrece. El K, al ser negativo, es una exponencial negativa y tú cuando graficas esta función más o menos se comporta así. Entonces están diciendo que el objeto cuando parte con una temperatura muy alta va a bajar su temperatura. Entonces se aseguran que cumpla las leyes físicas, porque el K si es positivo no puede ser. Que la exponencial sea positiva significa que va a crecer infinitamente, entonces tú puedes dejar cualquier cosa en esa pieza y la temperatura va a ser infinita. Entonces esta ecuación la sacaron yo creo de un libro de física, que es la ecuación, y se aseguraron cumpliendo ese concepto del K negativo. Habría que corroborar que el K dé negativo. Esta. Ya vale. Habría que corroborar, así va a dar. Porque fíjate que lo que está dentro del logaritmo es un menor que 1. Y para que y más encima está como en el 1 partido en 5. Entonces, este logaritmo de cualquier cosa, cualquier logaritmo, que dé como resultado menores que 1, da como resultado números negativos. Porque está sacándole las raíces. Es como, yo lo veo como con la otra parte, como la raíz. Entonces son raíces, no son elevados a números mayores que 1, el 1 elevado a 2, elevado a 3, sino que son números menores que para que te dé ese resultado. Ahí habría que jugar. Entonces ahí obtendríamos el resultado. Ahora, ¿qué más se puede sacar de este ejercicio de información? Que fíjense que es simplemente esta es comprensión lectora. Siempre que hay un ejercicio en el cual hay mucho párrafo, mucha información, hay que leerlo como lo hicimos recién, línea por línea, destacar lo importante y transformarlo inmediatamente, antes de leer la pregunta, transformarlo en información. Como lo hice yo, leer línea por línea, sacar la información, y después que se saca la información, resolver tranquilamente. Estamos en un curso de matemática, entonces hay que leer, sacar toda la información posible que nos están dando y transformarlo en matemática. Ahora, el siguiente. El siguiente dice que encuentra el perímetro, entonces vamos a poner con rojo, que esa es la pregunta que queremos. Encuentra el perímetro. El perímetro de un n-gono, que un n-gono es un polígono de grado n, pero no sabemos de qué grado, de qué lado, cuántos lados. Regular. Ese polígono se inscribe en un círculo de radio R. Entonces vamos a hacer un círculo. Ahí, un círculo. Y vamos a hacer ahí. Y acá hay un diámetro. Y nos dice que el radio de la circunferencia es R. Ese es el radio. Y nos dice que pongamos un polígono. Entonces el n puede ser cualquiera, o puede ser 3, 2, no, 2 no puede ser. 2 lados no puede generar un polígono.
Polígono se entiende como toda figura cerrada hecha por líneas. Entonces tú no puedes generar una figura cerrada con dos líneas. Y cerrada significa que tú puedas definir tranquilamente lo que está dentro y lo que está afuera. Esto no es cerrado porque yo puedo con mi lápiz pasar por afuera y pasar por adentro sin soltar el lápiz. Entonces no es una figura cerrada. Mientras que esta figura sí es cerrada porque no puedo estar tanto afuera como adentro sin pasar por una línea de la figura. Y polígono por el hecho que sean líneas. La circunferencia no es un polígono y esto tampoco es un polígono porque son líneas curvas. Entonces se sabe hacer figuras geométricas, cuadrado, máxima dice que es regular, el cuadrado, el pentágono, el hexágono. El más fácil podría ser el cuadrado. ¿Por qué el triángulo no? Porque el triángulo no es tan simétrico, pierde mucha simetría, igual que el pentágono. Pero el cuadrado, el de 8 lados, todos los que sean términos de 2 serían más simétricos. En este caso, términos de 4, porque hay dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, el cuadrado tiene 4 lados, después sería el 8, el 16, y así sucesivamente. Esos son los más simétricos. Pero son todos iguales, pero estoy usando los más simétricos. Y el más pequeño de todos los simétricos es el cuadrado. Ya, tenemos ese polígono, ya, y nos dice que está inscrito en un círculo. Inscrito significa que los vértices tocan a la circunferencia. Use la medida en radianes para cualquier función trigonométrica que utilice. Es una recomendación, lo vamos a poner con azul. Esto es una recomendación, dice use medidas en radianes y no en grados. Cuando el n crece, eso quiere decir que ahora ya no es 4, sino de 8, 16, 32 y así, indefinidamente hasta el infinito, ¿cuánto vale el perímetro? Entonces lo están preguntando cuánto vale este perímetro a medida que van creciendo los lados. La idea es que crece tanto que debería dar el círculo. Y el perímetro del círculo es 2pi por r. Entonces a eso deberíamos llegar. Que dé como resultado 2pi por r. Porque voy a empezar a crear tantas líneas. Ejemplo acá. Después voy a hacer uno así. Que cada vez que haga otro polígono, o cada vez que tienda al infinito, más lado y más lado, voy a acercarme cada vez más a la circunferencia. Entonces calculemos el perímetro. Y lo están dando como sugerencia use radian, entonces lo están diciendo y función trigonométrica, ocupe función trigonométrica. Ya vamos a hacer ahí un triangulito, función trigonométrica. Alfa. Y yo puedo calcular el perímetro. El perímetro de la figura va a ser 4 veces este valor. No 4, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces. Pero el 8 viene por la cantidad de lados, que sería el doble de la cantidad de lados. Como en este caso son 4, sería 2 por n. Por x. Ahí está. Entonces el perímetro. 2nx. Y ahora yo tengo que saber cuánto vale x. Conozco r. Entonces tengo ahí x, r, y podría decir seno de alfa es igual a x partido en r. Por lo tanto, x es igual a r seno de alfa. Y ahí obtendría el perímetro, entonces. El perímetro es simplemente 2 por n por x, que en este caso sería seno de alfa. ¿Cuál es el problema? A ver, pensemos. Tengo el n, que es el que va a atender. Los demás son constantes, pero acá tengo alfa. Entonces tengo que relacionar alfa con n. Es lo que tengo que relacionar. Para eso me puedo dar cuenta por el dibujo, solamente por el dibujo, que para hacerlo más corto, no con 360, sino con 180,
la vuelta completa son 180, pero nos dice la información que usemos radial. Entonces, una vuelta son pi. Y alfa, está acá el alfa, acá está alfa y acá está alfa. Porque este lado mide exactamente igual, yo lo puedo saber. Entonces, pi es pi partido en 4, porque se divide en 4 partes, es alfa. Entonces yo sé que esto es partido en 4, pero el 4, si no fuese un cuadrado, sino que fuese un octaedro, no sería 4, serían 8 partes. Entonces divido en n. Y dejo todo en función de r. Seno de pi partido en n. Y aquí tengo el perímetro. Y nos dice la pregunta es calcula el perímetro cuando el n tiende al infinito. Entonces calculamos el límite de 2n r seno de pi partido en n. Cuando el n tiende a infinito. El 2 sale para afuera, el r sale para afuera. Me quedaría el límite de n cuando tiende a infinito de n por seno de pi n. Cambio de variable. U es igual a pi partido en n. Entonces el límite es de u, porque me simplificó, por eso volvemos a hacer un cambio de variable. Esto es muy complicado, entonces hago un cambio de variable donde está esa relación, y cuando el n tiende a infinito, esto es 0, entonces el u tiende a 0. Y me quedaría, reemplazo, despejo el n, podría despejar el n, me queda pi partido en u. Entonces donde hay un n lo cambio, me quedaría un pi partido en u, seno y de u. Y me quedaría una constante pi que la puedo sacar para afuera, y me queda el límite de seno de u partido en u, que es 1. Entonces todo el límite, todo este límite, va a ser el 2R que estaba acá, lo habíamos sacado, 2R por el pi que apareció y el límite que vale 1. 2pi por R, el perímetro, que es una circunferencia. Entonces ahí obtenemos correctamente el límite. Recuerden que si se llegan a complicar un poco, esto está siendo grabado, después pueden ver tranquilamente el video. Pero en esta parte lo que se hizo fue considerar el polígono más simple, podría haber hecho el de 8, y todo lo que hubiera cambiado era que van a haber 8 partes. ¿Por qué usé el de 4 y no el de 3? Porque es más simétrico. Fíjense en estas simetrías, estas simetrías me ayudaron a dividir el ángulo. Si hubiera hecho 8 también. ¿Y por qué no usé el ejemplo el 6? Porque el 6 es par. Es porque son 4 zonas, son 4 cuadrantes, entonces tienen que ser múltiplos de 4 para que haya simetría en todos los cuadrantes. Y solamente relacionamos cómo calcular el perímetro. Todo desde el punto de vista de estos trozos. Ya no eran 4 trozos, sino que eran 8. Entonces, por eso viene el 2n. Si hubiera sido otro polígono, hubiera sido de 16 trozos. Y después relacionar el ángulo respecto al n. Tenemos que dejar todo en función del n, porque el n es el que va a tender a infinito, no el ángulo. Entonces todo tiene que estar en función de n. Es la única variable. Tiene que dejar siempre una única variable cuando queremos calcular un límite. Y ahí ya desarrollado. Y nos damos cuenta que aparece este término, aquí voy a poner con verde, este n por seno. Entonces aquí se complicó un poco la cosa, pero recordamos que había un cambio de variable que solucionaba el problema. Como el de abajo, el n era 1 partido en n, en el argumento, y afuera estaba el n, haciendo el cambio de variable se daban vueltas, y me queda seno de u partido en u. Y ahí obteníamos el resultado. Entonces hicimos el del polígono. ¿Por qué tendía U a 0? ¿Por qué tiende a u a 0? Porque el n tiende a infinito, ¿sí o no? Y el cambio de variable que tú hiciste fue, vamos a poner acá, voy a borrar ese círculo. Este fue el cambio de variable que se hizo. Entonces cuando el n tiende a infinito, ¿cuánto vale esto?
un número partido en infinito, ¿cuánto? 0. Entonces el u a ¿cuánto tiende? 0. Siempre que ustedes tienen la duda de cuánto vale el límite de su nueva variable, tienen que reemplazar el valor que ya conocen, en este ejemplo el n, yo sé que el n tiende a infinito, como yo sé que el n tiende a infinito, lo reemplazo y obtengo el valor de u, que es 0. Por eso yo sé que el límite tiende a 0. Y me soluciona el problema porque es la definición del límite del seno de x partido en x. Gracias. Ahora, dice, considera esta siguiente función y lo que los piden es calcular todas las asíntotas posibles del problema. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles tipos de asíntotas hay en una función cualquiera? Primero, las más fáciles, las que primero deberían pensar, son las verticales. ¿Por qué? Porque son las restricciones de la función, los valores que no puede ser. Y ya están tan acostumbrados a sacar las restricciones al principio que ya las pueden sacar por defecto. Y por segundo, habría que calcular las horizontales o las oblicuas. Y es lo que vamos a hacer. Primero, ver la restricción. El x no puede ser 1, porque se indetermina. Por lo tanto, aquí tenemos la primera restricción y por lo tanto la primera asíntota vertical. Nunca va a poder ser 1. Después, habría que calcular las demás asíntotas. Cada una de esas asíntotas va a tener una ecuación que es característica, que es una función lineal, de la forma mx más n. Y habría que calcular el valor de m y el valor de n. Hay una fórmula, por si acaso, que ya la vieron en clase, lo tienen que haber visto, que es calcular los límites, cuando el x tiende a infinitos positivos o negativos, de la función f de x partido en x, y para el valor de n hay que calcular otro límite, cuando tiende a infinito, de la función f de x menos mx. Esas son las dos ecuaciones que se tienen que saber. El problema es que la memoria de repente no lo funciona o no lo recordamos o tratamos de obligarnos en entender, de ni siquiera comprender de dónde sale y lo hacemos de memoria. Pero si uno comprende de cuál es la idea, es sumamente fácil de acordarse de la ecuación. Primero, el caso más sencillo es cuando no tenga n y solamente quiero despejar el m. Entonces el m me queda y partido en x. ¿Y qué es el i? Es la función. Entonces si aplico el límite, porque quiero saber cómo se comporta la función al infinito, al final cómo se comporta, aquí tengo la primera ecuación. M es simplemente el límite de x cuando tiende a infinito de la función partido en x. Ahí apareció la primera. Ahora que conozco m, calculo n. Y el n simplemente la despejo. Me queda i, que es f de x, menos mx, el límite. Y hay que calcular el límite cuando tiende a infinito. Y allí tengo la segunda ecuación. Entonces, uno cuando comprende esta idea, ya no es como de memoria, sino como de comprensión. Entonces, calculemos el m. Y aquí sale la importancia de cuál tenés que calcular primero. No puedes calcular el n porque necesitas el m. Entonces, vamos a borrar acá. Y vamos a calcular el m. El m, entonces, es el límite de que cuando tiende a infinito positivo o negativo, ¿de qué cosa? De la función dividido en x. Entonces, en palabras muy simples, es bajarle el grado al numerador. Calculo el límite y aplicamos exactamente se indetermina el límite, se te va a indeterminar. O capaz que no, pero en este caso se indetermina. Entonces, saco el factor común, el término x en ambos, tanto el numerador como el denominador, que es como el primer ejercicio que hicimos. En el primero voy a subir,
Cuando teníamos un límite, solamente dividíamos todo por el de mayor exponente, el de mayor grado, el x de mayor grado. Aquí hacemos exactamente lo mismo, que un x solamente. Y ahí el límite da 1. Estos términos se hacen 0. Entonces el m vale 1. Ahora que tengo el m, puedo calcular n. N va a ser el límite. Ven que uno ya ni se lo, como que ve la ecuación nomás y no se lo sabe de memoria. Y dice, tengo que, es f de x menos mx, despejar el n. Entonces me va a quedar el límite de x cuando tiende a infinito de la función x cuadrado, ¿cómo era la función? Ahí está. Más 2x partido en x menos 1. Menos 1, porque el m vale 1, x. Junto ahí los términos y me quedaría x cuadrado más 2x junto a la misma base menos x cuadrado más 1 partido en x menos 1. Ese con ese se van. Y este no es 1, este es una x, disculpa. Me quedaría el límite de 3x partido en x menos 1. De nuevo aplicamos la misma idea. Y sería el límite de 3 partido en 1 menos 1 partido en x. Y me quedaría el límite, todo eso vale 3. Entonces el n vale 3. Por lo tanto, la solución final me está dando como resultado x más 3. Entonces la asíntota es oblicua al infinito y es de la forma x más 3. Y ahí obtendríamos toda la asíntota. Ahora, este es el método que ustedes tienen que hacer en el desarrollo de la prueba y el que se va a evaluar. Para poder demostrar la asíntota hay que aplicar el concepto de la línea de la pendiente y del valor n. Pero hay otra forma que solamente yo les puedo decir que es para corroborar, pero después más adelante cuando ya pase mate 1, es el que uno puede ocupar. Casi nadie se le ocurre, pero tiene la misma analogía. Se parece. Si uno cuando está en el mate 3 ve esto de, ¿cómo se llaman estas cosas? Fracciones parciales. Cuando uno estudia fracciones parciales se da cuenta de una sutileza que nunca le enseñan, que es la siguiente. Yo quiero encontrar esta función. Pero esta función es una fracción. Por lo tanto, yo la puedo dividir como me lo sugiere. Entonces dividamos. ¿Cuánto le falta al x para hacer x cuadrado? Un x. Entonces, x por x cuadrado, x por menos 1, menos x. Un resto. 0, 12x, menos con menos más, me queda 3x. ¿Cuánto le falta al x para llegar a 3x? Un 3 positivo. 3 por x, 3x. 3 por menos 1, menos 1. 0. Menos con menos, más. Y me queda un 1, que es el... ¿Cómo se llama esta cosa? El resto, el que no se puede dividir. Entonces, todo esto, toda esta, yo la puedo escribir en la forma de el resultado, x más 3, más el resto, que no pudo ser dividido por x menos 1. Cuando tiendo a infinito, esto se hace 0. Y solamente me sobrevive esa línea. Eso me quiere decir que cuando tiende a infinito, este factor no pondera nada, porque tiende a 0, y este es el que pondera todo, que es una línea recta de la forma x más 3, que es el mismo resultado que obtuvimos ahí. Se dan cuenta que sale de una, pero tienen que saber dividir, es como dividir números, solamente hay que estar dividiendo polinomios. Eso se ve en álgebra, por si acaso, dividir los polinomios. Y uno no lo valora, pero te soluciona los problemas. Entonces tendríamos, la otra forma también es darse cuenta de esto. Esos son los grados de la fracción, del denominador y el numerador. Hay reglas que te dicen que si el numerador es de grado mayor que el denominador, va a ser oblicua. Si son del mismo grado, va a ser horizontal. Y si el numerador es de menor grado, no hay asíntota
ni oblicua ni horizontal. Uno se puede dar cuenta de eso por si acaso. Eso sale por el hecho de cuando tú calculas el m. El m tú al dividir por x, esto es algo matemático, tú para calcular el m es la función partido en x. Entonces le estás bajando el grado. Eso simplemente le estás haciendo. Es bajar el grado al numerador. Entonces, si llegan a ser iguales, te va a dar un número. Entonces el m sí existe. Si este es igual a este, tú al bajarle el grado te va a quedar indeterminado. Entonces no va a tener pendiente, pero sí el n. Y para menores no se indetermina y el n tampoco se puede calcular. Lo que estamos hablando acá último, el ejercicio ya lo resolvimos. Ustedes pueden resolver los ejercicios solamente con el concepto que vieron en clase, que es calcular el m y el n. Pero ahora estamos profundizando un poco más y estamos analizando, llegar a un nivel más alto, en entender qué estamos haciendo, qué es lo importante, o cómo podríamos mejorar ese sistema. Porque si ustedes se acostumbran a solamente usar ecuaciones sin cuestionarse por qué lo están haciendo, no están entendiendo. Y cuando lleguen a cursos más avanzados, más de 3, más de 4, se les va a complicar. Por eso la gente como que la tasa de mortalidad es más alta, es más de 3, más de 4. Porque no llenó estos vacíos de mate 1. Esto, aunque le aburra, es lo que es la base para los siguientes conceptos. Entonces, todas esas ideas tenían que estar trabajando en esto. ¿Ya? ¿Queda alguno más? Ah, sí. Ya. Dice que hay una recta, L1, que pasa por los puntos 2, menos 5 y menos 1, 4. Puedo cambiar esta hoja. Cuadriculado. Ah, no puedo poner cuadriculado. Ya. Quería probarlo. Entonces, imaginemos que vamos a hacer el eje Y, eje X, y lo que vamos a calcular son los puntos. Entonces, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Acá está el punto A, 2 menos 5, y el B sería menos 1, 1, 2, 3, 4. El B. Vamos a hacer una línea. Eso es lo complicado, hacer una línea acá. Ahí. Más o menos. Y nos dice que entonces esta es la L1. Vamos a llamarla L1. La L1 pasa por esos dos puntos. Hallar la ecuación de la recta L2, que es paralela. Entonces L2 es paralela a L1. Vamos a dibujar una L2. Paralela. Pero, aunque sea paralela, no puede ser en cualquier punto. Yo estoy dibujando ahí una cualquiera. Ahí. Entonces, dice, hallar la ecuación de L2 de la forma que los ejes, de la forma, es paralela, L1, y que forma con los ejes coordenados un triángulo. Ya. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos, voy a cortar acá, esa línea ahí, y los ejes coordenados, voy a bajar un poco esto, son estos. Es este el eje, y este es el eje de coordinación, el eje Y y el eje X. Y nos dice que forma un triángulo, la línea roja forma un triangulito, y es verdad. Y ese triángulo tiene que ser el doble que el azul, que el triángulo que se forma en el azul. Entonces el área tiene que ser el doble, más o menos como por ahí. Y eso es lo que nos piden que calculemos. Entonces, primero tenemos que saber la ecuación de la recta. Tenemos que saber cuánto vale I1, la ecuación mx más n, y la ecuación de la 2, para saber exactamente dónde van a estar paradas. M2x más N2. Lo único que sabemos es que son paralelas, entonces M1 es igual a M2.
Entonces podemos calcular la pendiente del 1. M1 es simplemente delta I partido en delta X. El I los conozco. Si fíjense que aquí tomé el del primer valor, el A. Entonces va a ser A menos B. Y abajo tengo que mantener el mismo orden. El valor del X, A menos B. Menos con menos me da más. Si hubiera partido con el B, también es válido, pero tengo que mantener ese orden. Si aquí partí con el valor del A, acá abajo tiene que ser el valor del A, en X y Y. Eso como resultado, ¿qué va a dar? Va a dar menos 3, porque abajo me queda arriba me queda un menos 9, y abajo un 3 me queda un menos 3. Entonces el M1 vale menos 3, y por lo tanto el M2 vale menos 3. Podemos calcular el área del triángulo del primero. Este es chiquitito, que me quedó más o menos chico en el dibujo. El área de un triángulo va a ser la base por la altura. Y para eso, si yo hago un zoom, vamos a hacer un zoom imaginario acá. Yo tengo el eje Y y el eje X. Cuando pasa la línea, yo tengo que saber estos dos puntos. Esta va a ser la altura y esta va a ser la base del triángulo. Un triángulo rectángulo. Entonces tengo que saber estos puntos por donde pasa la recta. ¿Tengo la ecuación de la recta? No, porque necesito el valor de n todavía. Se me había olvidado. Entonces tengo que I1 es simplemente menos 3x y me falta calcular el n. Pero yo conozco dos puntos. Imaginemos el punto A. Yo sé que cuando el x vale 2, me quedaría menos 6 y el y vale menos 5. Puedo calcular n. Entonces el n me queda 1. Por lo tanto, la ecuación de la recta del 1 va a ser simplemente menos 3x más 1. Ahí tengo la ecuación de la recta. Ahora, ¿puedo calcular esos puntos de intersección? Sí. Cuando el x vale 0, el y va a valer, ¿cuánto? 1. Y cuando el y vale 0, el x vale 1/3. Entonces ahí tengo los puntos coordenados. Tengo el 0, 1 y tengo el 1/3, 0. Que es la base y la altura. Entonces el área 1 va a ser simplemente la base, que sería 1/3, que es el valor que está acá, por la altura, que sería 1. Vamos a tener 1/3, y este 1 sale de acá. Dividido en 2, porque el área de un triángulo es dividido en 2. Entonces el área es 1/6. Esa es la del triángulo pequeño. Entonces vamos a anotar todo lo que obtuvimos acá. Lo vamos a borrar esto y vamos a obtener. Tuvimos como la ecuación final, menos 3x más 1. Los puntos de intersección era el 0, 1 y el 1/3, 0. Y el área, 1/6. Todo eso lo hicimos recién. Calculamos la pendiente. Con esa pendiente calculamos el m de la ecuación y con el m calculamos el n. Ahora que calculamos el n y el m, calculamos los puntos de intersección con los ejes, eje X y eje Y. Para eso hacemos el Y0 y el X0. Y ahora que tenemos esos puntos, se calculó el área del triángulo, que era 1/6. Ahora hay que hacer exactamente lo mismo, pero con la línea 2. La línea 2, sabemos que va a ser de la forma I2 va a ser menos 3, porque sabemos que las pendientes son paralelas, pero no conocemos el n. Y no lo podemos calcular porque son infinitos n, es correr esta línea de todas las formas posibles. Y lo que queremos mover es cuánto que tenemos que moverla para obtener el doble del área. Entonces ahí está la respuesta. El área del 2 va a ser 2 veces el área del 1.
¿Cómo calculamos el área del 2? El área del 2 va a ser 2 puntos. Voy a borrar acá. Y esos 2 puntos se obtienen de esta ecuación que está acá. Cuando el x vale 0, el y va a valer n. Acá hay uno. Y el otro, cuando el y vale 0, el x tiene que valer n partido en 3, para que se mantenga la ecuación. Entonces las coordenadas son 0n al primer punto y el otro va a ser n tercios 0. Entonces el área es simplemente la base por la altura dividido en 2. N cuadrado partido en 6. Ese es el A2. Y yo sé que el A2 es 2 veces el A1. Entonces n cuadrado partido en 6 es igual a 2 veces el A1. Y el A1 valía un sexto. Entonces el n cuadrado vale 2. El n vale raíz de 2. Y la pregunta era encontrar la ecuación, L2. Entonces el I2 es menos 3x más raíz de 2. Y ahí está la solución. Y no hay más ejercicio, se acabará. Entonces, en este ejemplo, lo que hicimos es aplicar todas las propiedades de línea. Primero la pendiente, calcular la pendiente, el valor de n, intersección con los ejes x y y formar un triángulo y calcular el área. Ya después calcular otro área era exactamente lo mismo, pero lo importante es que entender que si eran paralelas, tenían la misma pendiente. Si no hay duda, entonces vamos a dejar hasta acá y lo veríamos en la próxima clase, en el próximo viernes. Ya. Cuídense, que les vaya bien. Chao, chao.